Muy buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 6, alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, Extensión Los Mochis, de la materia Inmunología Médica impartida por el maestro Balam Ruiz. Hoy hablaremos sobre los órganos linfáticos primarios y secundarios. El equipo está integrado por Álvarez Sandoval, Brian Alán, Soto Germán, Jensi de Yanira, Ruelas Montoya, Luis Carlos, Zavala Almaral, Emna Sujei, y su servidora Zúñiga Maciel Alejandra. El sistema inmunológico comprende un grupo de células, tejidos y órganos que en su conjunto tienen como objetivo coordinado el de reconocer a los distintos elementos celulares y moleculares propios del cuerpo de la persona y discriminarlos de aquellos que no son propios del organismo. Ese reconocimiento de lo que es o no del organismo se lleva a cabo mediante moléculas que son reconocidas por las células del sistema inmunológico. En la respuesta inmune participan células y moléculas distribuidoras por todo el organismo, tanto en la circulación como en los diversos tejidos del organismo. Sin embargo, grupos de células inmunocompetentes conforman tejidos especializados del sistema inmune, lo que a su vez se integran como órganos linfoides. Los órganos linfoides se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos encargados de la producción y maduración de sus células, y los secundarios son los encargados de realizar el reconocimiento de los estímulos y ofrecer una respuesta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emna Sujei Zavala Almaral y les hablaré acerca de la linfopoiesis. La linfopoiesis se desarrolla en la etapa embrionaria en el saco vitelino, el vaso, el hígado y la médula ósea, la cual asume la función aún en la vida extrauterina, por lo cual este es el sitio primario de la linfopoiesis en los seres humanos. Los linfocitos constituyen hasta el 30% de todas las células nucleadas de la médula ósea. ¿Cómo es que se da la linfopoiesis? Partiendo de una célula madre hematopoyética pluripotencial, los miembros de la familia Ícaros de factores de transcripción desempeñan un papel importante en su diferenciación a células progenitoras linfoides comunes. Es muy probable que las células NK se diferencien bajo la influencia de interleucina 2 y 15, en células pre-NK inmaduras y después en la adquisición de funciones efectoras de las células NK. La médula ósea es el órgano principal de producción de células NK. No obstante, estudios recientes señalan que los ganglios linfáticos o el timo fetal también pueden contener células progenitoras NK. La progenie de las células progenitoras linfoides comunes, que expresa el factor de transcripción GATA3, está destinada a convertirse en los linfocitos T. Esos abandonan la médula ósea en la forma de linfocitos pre-T y se trasladan hacia el timo, donde completan su diferenciación. Después, en órganos linfoides secundarios, son diferenciados en linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos. El factor de transcripción PAX5 activa los genes de linfocitos B específicos en las células progenitoras linfoides comunes destinadas a convertirse en linfocitos B, del que derivan los plasmocitos o células plasmáticas. Ahora bien, hablaremos acerca de los órganos linfáticos primarios. En el ser humano, la médula ósea y el timo se han identificado como órganos linfáticos primarios, puesto que los linfocitos se diferencian en células inmunocompetentes en estos órganos. Al principio, los linfocitos son programados genéticamente para reconocer un antígeno entre un número casi infinito de antígenos posibles, por eso se ha llamado como diferenciación y proliferación independiente del antígeno. Ahora bien, hablando específicamente sobre la médula ósea, podemos decir que es el segundo órgano más grande del cuerpo. Además, es un tejido complejo que podemos dividir en dos componentes. 1. La médula ósea roja y 2. La médula ósea amarilla. Por su parte, la médula ósea roja es en la que ocurre la hematopoiesis, compuesta por un entremado reticular esponjosiforme situado entre trabéculas alargadas. Los espacios entre esta malla están llenos de adipocitos, fibroblastos, estromas y precursores de células. Ubicación. En adultos, corresponde principalmente a costillas, vértebras, esternón, pelvis y cintura escapular, como se puede apreciar en el dibujo.
Ahora bien, sobre la médula ósea amarilla, este es un depósito de grasa. En adultos, corresponde principalmente a huesos largos de los brazos, piernas, dedos de mano y pies, e incluso en parte de la médula ósea roja, como se comentó arriba. Funciones de la médula ósea roja. Principalmente es hematopoyética. Las células generadas avanzan a través de las paredes de los vasos sanguíneos e ingresan en la sangre circulante, que los lleva fuera de la médula ósea y distribuye estos diversos tipos celulares por el resto del cuerpo. Es el origen y desarrollo de los linfocitos B. Estas células inmaduras, que provienen de progenitores linfoides, proliferan y se diferencian en la médula ósea. Allí, las células estromales interactúan con las células B y secretan varias citocinas necesarias para su desarrollo. Durante la maduración de las células B, un proceso de selección en la médula ósea elimina las células B con receptores de anticuerpo autorreactivos, y los linfocitos B de la médula ósea son la fuente de alrededor del 90% de las inmunoglobulinas IgG e IgA del plasma. Yo soy Jense Yanira Soto Germán y les voy a hablar de lo que es el timo. ¿Qué es el timo? El timo es el segundo órgano linfoide primario y es el órgano que más pronto envejece, ya que su tamaño y funcionalidad disminuye con la edad. El mayor tamaño y funcionalidad química lo tenemos a la edad de 10 años. A los 20 años pierde su función y su estado es como el de nuestro nacimiento. De los 20 años a los 60 pierde progresivamente su función. El timo es el lugar donde maduran los linfocitos T. ¿Cómo es el timo? El timo es un órgano bilobulado. Cada lóbulo está dividido en varios lobulillos por tabiques fibrosos. Cada lobulillo está formado por una corteza externa y una médula interna. La ubicación del timo. El timo se localiza en el mediastino anterior, como se muestra en el dibujo. ¿Cuál es la función del timo? Dentro del timo maduran las células T. Estas son imprescindibles para el sistema inmunitario adaptativo, ya que es el lugar en donde el cuerpo se adapta específicamente a los invasores externos. La diferenciación del epitelio tímico. Las células que entran por la sangre arterial, que serán precursores linfopoyéticos dentro del timo, se llaman timocitos. Cuando salen y superan los procesos de diferenciación y selección, se les llama linfocitos T. Los linfocitos se diferencian en el trayecto de la corteza a la médula. La diferenciación consiste en la presentación por parte de las células epiteliales de sus proteínas HLA, sucediendo la llamada selección positiva. Después las células dendríticas y los macrófagos enseñan a los timocitos los antígenos HLA con péptidos propios en su hendidura. Selección negativa. Con esta selección se eliminan el 95% de los posibles linfocitos T. En cambio, la selección positiva, la cual elimina linfocitos T con receptores poco apropiados, se realiza en la corteza, y en la selección negativa, la cual ocurre en la médula, se eliminan los linfocitos que reconocen elementos propios del organismo. La histología del timo. En un corte histológico del timo, en la zona de la médula hay unos corpúsculos de Hazard, en donde hay células epiteliformes, las cuales producen citocinas para matar a las células con reacciones autodañinas. Buen día, mi nombre es Brian Alan Álvarez Sandoval y les voy a presentar lo que son los órganos linfoides primarios en la vida intrauterina. Para empezar a ver lo que son los órganos linfoides primarios en la vida intrauterina, es importante mencionar lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis intrauterina consiste de 3 periodos: el periodo prehepático del saco vitelino, el periodo hepato-esplénico tímico, el periodo medular linfoide, y la hematopoiesis postnatal o del adulto ya es lo que es la médula ósea.
Iniciando con la hematopoiesis intrauterina en el periodo prehepático, inicia en la tercera semana de vida intrauterina a partir del mesodermo. Dura hasta el tercer mes. No hay leucocitos ni plaquetas. En el periodo hepato-esplénico-tímico, aquí el vaso produce células rojas y el timo linfocitos. El periodo medular linfoide, médula ósea, forma eritrocitos, plaquetas y granulocitos. En la imagen de al lado podemos observar el ciclo de la hematopoiesis intrauterina o la hematopoiesis del ser humano. Durante las primeras semanas embrionarias se encuentran células troncales en el saco vitelino, las cuales van diferenciándose en células eritroides provistas de hemoglobina embrionaria. En la imagen podemos observar donde se señala el saco vitelino y pues la primera función que tiene. Más adelante vamos a ver detalladamente este órgano. Fase fetal. Desde el tercer mes hasta el séptimo mes de embarazo, las células madre migran al hígado y después al vaso, como podemos observarlo en la imagen. Ahora bien, para iniciar con los órganos linfoides en la vida intrauterina, tenemos como primero el saco vitelino. ¿Qué es el saco vitelino? El saco vitelino es una membrana fuera del embrión que está conectada a la abertura umbilical del intestino medio del embrión. ¿Y cuál es la función que hace el saco vitelino? Bueno, pues primero es para la formación de la sangre y con el tiempo se incorpora al intestino primitivo del embrión, proporcionándole todos los nutrientes para las necesidades del embrión y produce células sanguíneas hasta que la placenta se forma totalmente. Seguimos con el segundo órgano, que es el vaso. El vaso fetal tiene una función hematopoyética, eritropoyética. La eritropoyesis disminuye después del quinto mes de vida fetal. Posterior al nacimiento tiene función linfopoyética. En caso de patologías como la leucemia, adquieren de nuevo su función hematopoyética, metaplasia mieloide. En la imagen podemos observar la compostura general del vaso, que está compuesto por la pulpa roja, la trabécula, por una cápsula, por la pulpa blanca, y su irrigación está dada por la arteria esplénica y su drenaje venoso por la vena esplénica. Siguiendo con el órgano que es el hígado, entre la sexta semana y la quinta semana de gestación, la hematopoiesis está establecida en el hígado hasta el sexto mes y continúa probablemente hasta el término del embarazo. Es importante mencionar que las células hematopoyéticas del hígado son casi exclusivamente eritropoyéticas, a diferencia de la población mixta de precursores celulares producidos en la médula ósea. Como ya habíamos visto anteriormente en la introducción, pues todos estos órganos tienen funciones hematopoyéticas. Órganos linfoides secundarios. Bueno, antes de comenzar a hablar acerca de los órganos linfoides secundarios, primeramente hablaremos acerca del tipo de tejido linfoide que hay y acerca de cómo un folículo primario se convierte en un folículo secundario. Bueno,
Primeramente, con el tipo de tejido linfoide que podemos encontrarnos son dos, es el difuso y el folicular, en el que el difuso básicamente, pues como su nombre dice, son acumulaciones difusas de tejido linfoide, en el que podemos encontrarnos principalmente con linfocitos y macrófagos, como podemos ver en la imagen. También podemos encontrarnos con tejido linfoide de tipo folicular, en el que vamos a encontrar células linfoides y no linfoides que se van a encontrar rodeadas por una red de capilares linfáticos, como podemos ver en la imagen. Bueno, ¿y cómo pasa un folículo linfoide primario a un folículo linfoide secundario? Bueno, primeramente debemos de saber que un folículo primario se le conoce así debido a que este aún no ha sido activado por un antígeno, y este principalmente va a contener células dendríticas foliculares y linfocitos B pequeños en reposo. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de folículo linfoide primario a folículo linfoide secundario. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el folículo primario se va a sensibilizar ante un antígeno, lo que va a empezar a la formación de un folículo secundario. Entonces, primeramente este se va a hacer más grande, y las características de un folículo secundario es que va a contener un anillo de linfocitos B empacados de manera concéntrica, es decir, alrededor de un centro, que el centro va a ser llamado el centro germinal. El centro germinal se va a encontrar linfocitos B en proliferación, linfocitos B en reposo, linfocitos T colaboradores entremezclados con macrófagos y células dendríticas foliculares. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de los órganos linfoides secundarios, pero estos se pueden clasificar en altamente organizados y menos organizados. En los altamente organizados vamos a encontrar a los ganglios linfáticos y al vaso, y en los menos organizados vamos a encontrar al MALT, que básicamente significa tejido linfoide asociado a mucosas por sus siglas en inglés, en el que vamos a incluir a las placas de Peyer, a las amígdalas, al apéndice vermiforme, folículos dentro de la propia lámina de los intestinos, mucosas que van a recubrir las vías respiratorias superiores, bronquios y el aparato genitourinario. También está lo que se conoce como SALT o tejido linfoide asociado a la piel. Bueno, hablaremos acerca de su localización. Como podemos ver en la imagen, estos se van a encontrar distribuidos de manera generalizada por todo el organismo, pero se van a encontrar principalmente en las siguientes regiones, es decir, hay mayor acumulación, como podemos ver en esta imagen, de ganglios linfáticos, y son en la región axilar, en la inguinal y en el mesenterio. Bueno, ¿qué son los ganglios linfáticos? Bueno, los ganglios linfáticos van a ser órganos linfáticos secundarios, como ya había mencionado, vascularizados y encapsulados con características anatómicas que van a favorecer el inicio de las respuestas inmunitarias adaptativas o las específicas frente a antígenos transportados por los vasos linfáticos desde los tejidos. Como podemos ver en esta imagen, está vascularizado, van a ser encapsulados, etc. Bueno, ¿cómo son los ganglios linfáticos? Bueno, primeramente son estructuras que van a tener una forma de habichuela, que van a contener una configuración reticular empacada de linfocitos, macrófagos y células dendríticas. El ganglio linfático se puede dividir en tres regiones más o menos concéntricas, lo que es la corteza de color amarillo, la paracorteza de color naranja y la médula de color verde. Y cada una de ellas va a dar soporte a un microambiente distinto. Bueno, la corteza, como podemos ver de color amarillo, es la que va a contener los linfocitos, sobre todo linfocitos B y células dendríticas, también macrófagos que se van a encontrar dispuestos en folículos primarios. Y como ya habíamos mencionado, después de que un folículo primario entra en contacto con un antígeno, se activa y se transforma en un folículo secundario, en el que este contiene un centro germinal. Bueno, la paracorteza. La paracorteza la podemos ver de color naranja en la imagen y se encuentra debajo de la corteza, esta está poblada por linfocitos T y contiene también células dendríticas que migraron desde los tejidos al ganglio.
Las células dendríticas van a expresar concentraciones elevadas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que son necesarias para presentar antígeno hacia los linfocitos T colaboradores o T helper. Bueno, la médula, como podemos ver de color verde, va a estar menos densamente poblada que las células del linaje linfoide. También vamos a encontrar muchas células plasmáticas que van a secretar de forma activa moléculas de anticuerpo. Bueno, también vamos a encontrar elementos de sostén en su estructura, que podemos decir que va a ser como el estroma. Bueno, primeramente la cápsula del ganglio linfático, como podemos ver en este corte histológico, va a ser tejido conjuntivo denso que va a rodear al ganglio, como podemos ver en la flechita. Bueno, los cordones van a formar tejido conjuntivo denso que se extiende desde la cápsula hacia el parénquima del ganglio, es decir, lo que está como rellenando. Luego tenemos tejido reticular, que va a ser compuesto por células reticulares, dendríticas, macrófagos y foliculares. Bueno, células dendríticas foliculares. Como podemos ver aquí, en muchas flechitas se pueden ver ese tejido reticular. Y además ahí señalo una que está señalando otra. Bueno, ¿para qué sirven los ganglios linfáticos? Bueno, tienen la función de filtrar la linfa y va a ocurrir dentro de una red de conductos linfáticos interconectados llamados senos. Como podemos ver en esta imagen, viene la linfa a través del vaso linfático aferente, llega al seno subcapsular y de ahí pasa al seno medular a través del seno trabecular. Bueno, también va a servir a la fagocitosis y va a iniciar las respuestas inmunes adaptativas gracias a los antígenos transportados, que estos a su vez se pueden clasificar según su peso molecular. También perciben la inflamación tisular, debido a que pueden percibir mediadores inflamatorios solubles, que son las citocinas. Bueno, algunos ejemplos son las citocinas y las quimiosinas, para activar y reclutar a los linfocitos. Bueno, ahora hablaremos acerca del otro órgano altamente organizado, que es el vaso. Bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, el vaso se va a encontrar en el cuadrante superior izquierdo, se va a encontrar descansando sobre la flexura cólica izquierda y se va a relacionar con las costillas de la 9 a la 11 aproximadamente. Bueno, ¿qué es el vaso? Bueno, va a ser un órgano muy vascularizado que va a tener unas principales funciones de eliminar células sanguíneas viejas y dañadas, partículas de la circulación e iniciar respuestas inmunitarias adaptativas frente a antígenos de transmisión hemática. Bueno, ¿cómo es el vaso? Bueno, principalmente el vaso pues es un órgano ovoide que mide alrededor de 12.5 centímetros en el adulto. El vaso va a estar rodeado por una cápsula que emite varias proyecciones llamadas trabéculas, que podemos ver la cápsula de color como rosita en la periferia y de ella salen unas pequeñas proyecciones, pues esas proyecciones son las trabéculas, que van a formar compartimentos, la pulpa roja o rosa y la pulpa blanca, como podemos ver en las flechitas, pulpa roja y pulpa blanca. Y la pulpa roja y la pulpa blanca van a estar separados por una zona marginal difusa. Bueno, hablando primeramente de la pulpa roja, y básicamente esta se integra por una red de sinusoides poblados por macrófagos y múltiples glóbulos rojos y algunos linfocitos. Y el color que obtiene la pulpa se debe a que los eritrocitos son fagocitados por los macrófagos, en los que llevan consigo el pigmento hierro que le da ese color característico rojo o rosa. Bueno, tenemos también la pulpa blanca que va a rodear a la arteria esplénica y a la vaina linfoide periarteriolar. También se conoce como PALS. Esta se va a encontrar poblada principalmente por linfocitos T, aunque también hay folículos primarios ricos en linfocitos B. La zona marginal, como podemos ver, se va a encontrar poblada principalmente por macrófagos y linfocitos. Bueno, ¿para qué sirve el vaso? Bueno,
La pulpa roja se va a encargar de eliminar células sanguíneas viejas y dañadas. También va a eliminar partículas de inmunocomplejos y microbios opsonizados, mientras que la pulpa blanca va a iniciar respuestas inmunitarias adaptativas frente a antígenos de transmisión hemática. Tejidos linfoides asociados. Bueno, como ya hablamos de esto anteriormente, sabemos que un folículo linfoide va a ser un agregado de células linfoides y no linfoides que van a estar rodeados por una red de capilares linfáticos de drenaje. Y pues vamos a tener dos tipos, uno primario y uno secundario, en el que el primario pues no está activado este folículo y contiene células dendríticas foliculares y linfocitos B pequeños en reposo, mientras que un folículo secundario es el que se da a través del contacto de un antígeno con el folículo primario. Este empieza a crecer, se establece un centro germinal en el que vamos a encontrar linfocitos B en proliferación, células B en reposo, linfocitos T colaboradores mezclados con macrófagos y células dendríticas foliculares. Bueno, como podemos ver en la imagen, ahora vamos a hablar del tejido linfoide relacionado a mucosas. Las mucosas que recubren los aparatos digestivo, respiratorio y urogenital son los principales sitios de entrada de la mayor parte de los agentes patógenos. Y por esto vamos a encontrar tejido linfoide organizado, el cual se conoce como MALT, que pues es por sus siglas en inglés, y como podemos ver la imagen. Bueno, la función que tiene este tejido linfoide relacionado con mucosas, pues básicamente que la población de células plasmáticas que producen anticuerpos van a ser de tipo A, es decir, inmunoglobulina A. Va a acceder a las células plasmáticas en el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea combinados. Es decir, su importancia principalmente es producir la producción de inmunoglobulina A es mayor que en otros órganos linfoides o en otros tejidos linfoides. Bueno, tenemos diferentes tipos de MALT. Tenemos tejido linfoide bronquial, que es el BALT, que se encuentra relacionado con el epitelio respiratorio. Tenemos tejido linfoide intestinal o GALT, que es tejido linfoide secundario relacionado con el epitelio del tubo digestivo. También tenemos en las amígdalas, que es un anillo de tejido linfático en la entrada de la orofaringe, con las amígdalas faríngeas, palatinas o linguales. También tenemos las placas de Peyer, que se van a localizar en el ilion y consisten básicamente en múltiples acumulaciones de nódulos linfáticos que contienen linfocitos T y B, además del apéndice vermiforme, y con la edad, la cantidad de tejido linfático irá involucionando. Bueno, desde el punto de vista estructural, es decir, cómo es el MALT, primeramente vamos a encontrar una capa epitelial mucosa externa, en la que vamos a encontrar linfocitos intraepiteliales, principalmente linfocitos T citotóxicos, que promueven la respuesta inmunitaria al llevar muestras pequeñas de antígenos desde la luz de las vías respiratorias, digestivas y urogenitales hasta el tejido linfoide relacionado con la mucosa subyacente por las células M especializadas. Luego tendríamos lo que es la lámina propia, que podemos ver de un color amarillo más claro, en el que vamos a encontrar gran número de linfocitos B plasmáticos, linfocitos T colaboradores activados y macrófagos en grupos laxo. También vamos a tener las placas de Peyer, que van a ser nódulos de 30 a 40 folículos linfoides con centros germinales de linfocitos B. Se extienden desde el subepitelio hasta las capas musculares de lo que es el ilion. Luego tendríamos otro sistema que es parecido al MALT, pero ya no va a ser un tejido linfoide asociado a mucosa, sino que va a ser un tejido linfoide asociado a la piel, el SALT, por sus siglas en inglés. Bueno, como sabemos, la piel es el órgano más grande del cuerpo y va a representar una barrera física entre cualquier organismo y su medio externo. Va a generar reacciones inmunitarias e inflamatorias locales y muchos antígenos van a conseguir entrar al cuerpo a través de ella. Bueno, la estructura de la piel
Primeramente vamos a encontrar que va a estar formado pues, por la epidermis y la dermis, en lo que en la epidermis vamos a encontrar poblaciones celulares de queratinocitos, melanocitos, células epidérmicas de Langerhans y linfocitos T intraepiteliales. Las células epidérmicas de Langerhans van a estar en un entramado para capturar antígenos después de penetrar por la piel y van a expresar el receptor de quimiosina CCR7 para que después migren hacia linfocitos T en los ganglios linfáticos. Los linfocitos intraepidérmicos, que son linfocitos T citotóxicos, van a expresar un conjunto más restringido de receptores del antígeno. Luego tenemos la dermis, que está por debajo de la epidermis. Va a ser un tejido conjuntivo que va a contener linfocitos T cooperadores y citotóxicos y macrófagos dispersos. Los linfocitos T van a expresar marcadores característicos a células activadas o de memoria.